sin problema, esa autorización pues ya está por autorizada, en el sentido de que ya fue verificada la cédula profesional, ¿no? Entonces eso nos evita requerimientos, nos evita muchas cosas, ¿no? Recientemente me tocó ver cómo requerían al quejoso para efectos de que ratificara de alguna forma la designación de su abogado, toda vez que no aparecían en los registros del Poder Judicial Federal. A mí se me hace desproporcional totalmente, porque pues bien se pudo corroborar en la cédula profesional pues en el registro de profesiones, ¿no? No necesariamente. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, yo aconsejo, si ya postulan, pues ya están autorizados. Para los que están iniciando, pues bueno, vayan a un órgano jurisdiccional, el que sea, con su cédula profesional, un comprobante de domicilio, si no me recuerdo, acta de nacimiento. Yo lo hice hace mucho tiempo, no recuerdo muy bien, pero creo que son esos tres, para que pues puedan llevar a cabo ese registro y sin ningún problema. El segundo postulado de los medios de impugnación, el primero, como decíamos, es a instancia de parte, para efectos de que pueda hacer valer pues esos agravios, ¿no?, en contra de la resolución que no está de acuerdo, pues para efectos de que sea revisado por un superior. El segundo postulado su objeto es reformar una resolución judicial. Cuando nosotros planteamos estos agravios, pues lo que buscamos es precisamente que se revoque esa determinación y pues nos den la razón, ¿no? Entonces ese es el objetivo. Entonces es importante mencionarlo, porque todo lo que nosotros hagamos precisamente tendiente a demostrar pues que esta resolución nos genera un agravio, desatiende lo establecido en la ley de amparo, desatiende una jurisprudencia, no motivó ni fundamentó, no tomó en consideración mis conceptos de violación en su totalidad, no hubo planteamientos de respuesta para dar contestación a cuestiones constitucionales planteadas por el quejoso, ¿sí? No se pronunció si es inconstitucional o no ese planteamiento. Entonces es importante que tengamos eso claro, que el objetivo es destrozar esa resolución judicial, evidenciar que hubo una mala aplicación por parte del juez de distrito de la ley de amparo, hubo una mala aplicación o apreciación de la jurisprudencia. Entonces es así. Estos postulados, pues insisto, son importantes para los efectos de nosotros ir generando una idea de los medios de impugnación. Puede interponerlos, si bien a instancia de parte, de las partes ya autorizadas. La excepción a esta regla, la primera, precisamente, pues no todos aquellos que ya tengan la personalidad procesal como una primera regla, sino por ejemplo el tercero interesado que no fue emplazado. Entonces muchas veces pues se llevan a cabo estas audiencias, esta parte del juicio de amparo, y pues nunca fue notificado el tercero interesado. Yo considero que es importante que siempre nosotros tratemos de escudriñar desde el primer momento en nuestro caso, cuando redactamos la demanda de amparo, señalar si hay a nuestra consideración tercero interesado. Y válgase la expresión, yo siempre he dicho, mejor que sobre y no que falte. Y esto lo digo porque a veces es muy sencillo para nosotros en materia penal, por ejemplo, señalar una cuestión, pues meramente, pues no existe el tercero interesado en materia penal. No, a veces es una cuestión de escudriñar. Finalmente va a decidir el juzgador. Yo he tratado siempre de encontrar ese tercero interesado en las demandas de amparo, para efectos de que no haya precisamente estas interposiciones de recursos donde pues haga ver que él no fue emplazado. Y lo que sucede es esto, que va al órgano jurisdiccional superior,
pues lo que va a hacer es reponer todo el procedimiento, porque pues alguien no fue emplazado, ¿no? Entonces todo esto dilata en todo momento la secuela procesal, retrasa nuestro asunto y pues eso no es conveniente, ¿no? Entonces, decía ya, es bastante estar lidiando con esta contingencia sanitaria desde el punto de vista de abogado, ¿no? En materia penal, como saben, solamente se tienen algunas diligencias urgentes a consideración del Consejo de la Judicatura, como es un abreviado, una suspensión, una revisión de medida cautelar, un detenido o una ejecución de un mandamiento judicial. Pues yo creo que hay un tanto más bueno, es más, yo creo que no debiera pararse absolutamente nada. El Poder Judicial Federal, como les he platicado, tiene una plataforma para el juicio en línea. Luego entonces pues no habría inconveniente para continuar. Y entonces en las otras materias pues casi un 90% está parado, ¿no? Entonces en materia familiar pues algunas depósitos, algunas pensiones alimenticias, y como bien nos comentaban con Casares en la clase anterior, y pues bueno, ni todas, ¿no? Habría que ver si tiene un salario ya fijo o un trabajo fijo para que ahí se mande el descuento, ¿no? Entonces creo yo que la justicia hoy día pues está viéndose amedrentada, ¿no? Por estos acuerdos generales, el 5, el 6, el 7 y el 8 del Consejo de la Judicatura, donde pues si bien suspende actividades, pues las suspende y suspende los plazos, ¿no? Que creo que eso va en demérito del 17 constitucional. En materia de recursos, lo mismo. Si no hay secuela procesal, pues no podemos interponer los recursos, ¿no? Les decía la clase pasada, aplaudo que algunos tribunales colegiados están llevando a cabo audiencias a través de estas tecnologías de la información, pero bueno, yo creo que debieran continuarse, no suspenderse los plazos de todos los asuntos, ¿no? Insisto, creo que en nada demerita, en nada quita que se pueda trabajar desde casa como todos nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Entonces creo yo que no debiera sacrificarse la justicia, ¿no? En aras de meras formalidades. O sea, creo que estos medios tecnológicos dan fiabilidad de lo que se dice en la videoconferencia, de lo que se pudiera decir en una audiencia, ¿no? He tenido la oportunidad ahora con esta contingencia de ir a audiencia al Poder Judicial Federal en materia penal, y pues sí es videoconferencia. Creo que se protege el personal, hay una sana distancia y es obligatorio el uso de cubrebocas. Entonces creo que nos exponemos más cuando vamos al súper que cuando estamos trabajando, ¿no? Entonces creo que debiera pues ser una mecánica así para todos los asuntos, ¿no? Entonces, desde ese sentido, y insisto, los medios de impugnación pues también se ven afectados. Se ve una afectación del 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque hasta este momento pues no son accesibles estos recursos, ¿no? Esta parte que mencionaba el tercer postulado, donde precisamente hablaba del tercero interesado, pues volver a hacer o reiterar el tema, ¿no? Creo que siempre es mejor ponerlo y que el juzgador considere pues que no es necesario o que no existe desde su perspectiva, ¿no? Pues creo que ya el análisis tanto de ustedes como del juzgador de si existe o no el tercero interesado, pues es un tema pues que puede llevar a buen puerto, ¿no? Como decía, en los medios de impugnación, a diferencia de las demandas de amparo, en las demandas de amparo hacemos conceptos de violación. Se violó en mi perjuicio el derecho humano consagrado en tal artículo de la Constitución y del Tratado Internacional, ¿no? En estos medios de impugnación vamos a formular agravios, y estos agravios precisamente van encaminados, decía, a pues evidenciar que hubo un mal actuar por parte del juez de distrito, mala aplicación de la ley, mala apreciación de la jurisprudencia o falta de respuesta por parte del órgano jurisdiccional a los planteamientos que se hicieron, a lo mejor de constitucionalidad, y que no fueron respondidos, ¿no? Los famosos principios
que rigen esta materia, que son congruencia y exhaustividad, que se conteste todo lo que se está solicitando en el sentido que se está solicitando y de forma muy clara, precisa, y que en todo momento se expongan los motivos y los fundamentos suficientes para convencerme de por qué no me dan la razón, ¿no? Entonces traje aquí algunas, en este caso jurisprudencia, donde precisamente dan concepto de qué son los agravios. Aquí esta jurisprudencia de un tribunal colegiado ya es muy viejita, es del 93, pero no ha sido superada por un mejor concepto, ¿no? Y dice que los agravios, se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso. Por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en consideración en consecuencia el agravio que carezca de esos requisitos. Es decir, si yo planteo un agravio y no contempla todos estos requisitos, pues lo que va a devenir de mi agravio es que lo consideren inoperante, y más adelante lo vamos a explicar a mayor ahondamiento. Aquí lo importante es que entendamos esta parte de los agravios, que debe contener, ¿no? Si pudiéramos hacer esa pregunta, ¿qué contiene, cómo se integra, cómo se redacta un agravio? Bueno, pues tenemos nosotros que expresar precisamente qué es el precepto de la ley que se infringió, ¿sí? Cuál se dejó de aplicar, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerle ver al superior jerárquico del juez precisamente por qué me causa ese agravio, ¿no? Y es importante que lo veamos porque, insisto, si no viene una inoperancia, ¿no? Y aquí hay dos criterios, ahorita los vamos a ver, precisamente por la causa de pedir, ¿no? Que ahí hay otra jurisprudencia, pero al final bien interpretada, si bien pues obliga al órgano jurisdiccional a llevar a cabo pues una valoración pro persona, al final ellos mismos te dicen, si no cumple con estos requisitos, pues va a ser infundado o inoperante. Entonces, esta segunda jurisprudencia, con registro 239188 de la segunda sala de la Suprema Corte, y establece que los agravios no lo son las afirmaciones que no razonan contra los fundamentos del fallo que atacan. Esta jurisprudencia dice, no puede considerarse como agravio la simple manifestación u opinión del recurrente de inconformidad con el sentido de la sentencia recurrida, por considerarla ilegal, ya que el mismo debe impugnar con razonamientos los que la hayan fundado. Y es que yo he sido muy, pues a lo mejor hasta tedioso en ese sentido en las clases, en señalarles, ¿no?, que el argumento pues es precisamente esos razonamientos lógicos jurídicos encaminados a convencer a el juez, a nuestra contraparte, para efectos de pues llevar a cabo, ¿no? Y que si este razonamiento, argumento lógico jurídico va encaminado, les he referido múltiples veces, de la Constitución, los tratados, la jurisprudencia local, internacional y además la doctrina, pues es un argumento sólido que va pues encaminado a buen éxito, ¿no? Entonces esa es la súplica, porque justamente la propia jurisprudencia así lo explica, ¿no? Yo no puedo simplemente hacer afirmaciones subjetivas porque van a carecer de todo valor. Sí, tengo que señalar precisamente la parte específica de la sentencia. Muchos tienen el estilo, y es respetado, de transcribir la parte específica que está controvirtiendo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, dividen esta sentencia, la despedazan, la van poniendo párrafo por párrafo, si es posible, diciendo por qué no es aplicable el precepto, por qué lo interpretó mal en el que se está resolviendo, por qué o se demuestra que no aplicó la jurisprudencia invocada, no dijo por qué no era aplicable, no dijo nada sobre los planteamientos de constitucionalidad, ¿no? Entonces eso es muy importante para que estos agravios pues vayan encaminados a que se declaren fundados y se cumpla precisamente uno de los tres postulados, el segundo, que es precisamente reformar
la resolución judicial que me ha generado ese perjuicio. Traje otra jurisprudencia que es del Pleno de la Suprema Corte, es del año 2000, con número de registro 19-1383, el rubro agravios en recurso interpuestos dentro del juicio de amparo. Para que se estudien, basta con expresar en el escrito relativo, respecto de las consideraciones que se controvierten de la resolución impugnada, la causa de pedir. Aquí lo que dice la tesis es, el juez de distrito está obligado a ver la demanda como un todo, ¿sí? No importa si esta causa de pedir, es decir, donde se demuestre que te está diciendo por qué le causa un agravio, ya sea en cualquier parte del recurso o de la demanda de amparo, también es aplicable esta misma tesis, ¿sí? Basta con que él te haga valer o te haga ver qué es lo que le causa un agravio para que tú te puedas pronunciar, ¿no? Entonces les decía que con mucho cuidado esta tesis jurisprudencial, porque suena como a suplencia de la queja, ¿no? Recientemente estuve en otra audiencia y le decía el abogado pues que se excusaba, ¿no?, de hacer puntual los preceptos legales aplicables a su argumento por esa máxima de dame el derecho que yo te, dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿no?, que es muy conocida. O sea, que nosotros solo tenemos que decir qué pasó, dónde sucedió, cuándo, que el juzgador me va a decir qué es los preceptos totalmente aplicables. Yo creo que en este momento, desde mi perspectiva, con la reforma de junio de 2008 en materia penal, la 2013 en la ley de amparo, la de 2011 de derechos humanos, creo yo que ya no es tan pues tan así, ¿no? Al menos en materia penal, que es donde es una de las reglas de la suplencia de la queja, pues con base en el principio de contradicción, el principio de igualdad de armas, pues yo pongo en tela de duda pues que haya suplencia en la queja, porque si tú no lo haces bien, entonces pues simplemente vas a perder, ¿no? Entonces no digo que ya no se haga suplencia, los juzgadores lo siguen haciendo, pero hay unas reglas que ahorita también vamos a analizar, donde pues si no lo haces correctamente, pues te van a declarar inoperantes tus agravios o tus conceptos de violación en la demanda de amparo, ¿no? Entonces es importante que lo entendamos. Esta tesis de la causa de pedir se puso muy de moda, es muy recurrente, desde el punto de vista pro persona a mí me agradó, pero lo cierto es que no todos los juzgadores, porque finalmente si bien aplican las jurisprudencias que emite la Suprema Corte, pues muchas veces ellos se desapartan por decir que no es aplicable al caso, ¿no? Entonces sí es muy importante que nosotros la conozcamos, pero no nos confiemos, desde mi punto de vista y a mera opinión, ¿no?, de mi parte, porque finalmente es una tesis totalmente obligatoria porque es del Pleno de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, incluso esta misma tesis, al finalizar, si ustedes alcanzan a leer, dice, debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que, por su estructura lógica, sustentan la resolución recurrida, o en su caso las circunstancias de hecho que afecten la validez de esta última. Acuérdense que la sentencia es un todo también. La sentencia se debe sostener por sí misma, o sea, al leer la sentencia, las consideraciones se debe sostener por sí misma. No se necesita hacer ni ir al expediente, ni mucho menos. Ahí debe estar contenido absolutamente todo. Recuérdense que la parte considerativa, la primera de competencia, la segunda de precisión del acto reclamado, la tercera de causales de improcedencia y el cuarto considerando del fondo, ¿sí? En el fondo es donde normalmente vamos a ver estas consideraciones, donde nos dieron o no la razón, pero finalmente ese último considerando está dividido en muchos párrafos. Entonces, lo que siempre se aconseja en estas materias, pues es precisamente que nosotros hagamos concepto de agravio
¿sí? O hagamos agravios de cada párrafo, si se puede. Si los podemos conjuntar y decir, mira, pues en todos estos párrafos me habla sobre la inaplicabilidad de mi jurisprudencia, bueno, entonces yo los acumulo y también le voy a contestar por qué sí es aplicable al caso, ¿sí? Por qué tengo la razón con base en la ley y en la jurisprudencia, ¿no? Entonces es importante porque justamente lo que se recomienda es que nosotros ataquemos todas las consideraciones. Me refiero específicamente a la de fondo. Digo, si hay un tema de incompetencia o hay una causal de sobreseimiento, pues definitivamente va a ser de estudio preferente, ¿sí? Y de pronunciamiento para los efectos de que, pues, si no hay, si es extemporáneo, es extemporáneo, y el foldo, pues a veces se pasa por, o se pasaría, o se tendría que pasar por alto. Entonces eso es pues muy importante. Entonces, bueno, por una parte, analizar la jurisprudencia, si bien de la segunda sala, aún vigente, donde las solo afirmaciones que no hacen razonamientos pues van a ser considerados inoperantes. Está esta de causa de pedir, pero que al final de su párrafo en el texto de la misma, pues señala que eso no exime pues de atacar las consideraciones en su estructura lógica. ¿Cuál es la estructura lógica? Pues todo argumento va a tener un hecho, va a tener un fundamento legal y va a tener una prueba, ¿no? De conformidad con el artículo tal, los hechos sucedieron así, hay esta prueba y entonces considera tal cosa. Entonces siempre hay que pues atacar toda esta integración lógica del argumento para decir, a lo mejor esa prueba resultó ilícita, esa prueba a lo mejor no obra en autos, a lo mejor está sí en el expediente original, pero en la remisión del informe justificado pues solamente se mandó copia autentificada de la sentencia, no se mandó de todo el expediente, o se intentó mandar pero resulta que no estaba completo. Entonces hay que cuidar todos esos detalles porque pues son muy importantes. Bien, entonces en materia de amparo tenemos tres medios de impugnación. El artículo 88 señala el recurso de revisión, que se interpondrá por escrito, en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. El artículo 100 de la Ley de Amparo señala que en el escrito de queja se expresarán los agravios que cause la resolución recurrida. En el artículo 104, el recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, digamos que estos son los artículos que prevé la Ley de Amparo, los recursos, y insisto, son tres: revisión, queja y reclamación. Tres medios de impugnación en materia de amparo. Y vamos a analizar cada uno de ellos más adelante. Ahorita lo importante también, en continuación a estos medios de impugnación y los agravios que debemos generar, traje los conceptos o definiciones de lo que son agravios fundados o cuando nos consideran fundados nuestros agravios e infundados. En un primer momento señala que se estimarán fundados en la medida que por su conducto se demuestren los vicios o irregularidades que se le atribuyen a la sentencia o a la resolución impugnada. Por su parte, los infundados serán aquellos agravios que contienen argumentos que no demuestran una lesión, una afectación de derechos o intereses jurídicos, esto es, no evidencian la ilegalidad de la resolución o sentencia que se revisa, porque no logran desvirtuar el fundamento en que descansa la resolución impugnada, ¿no? Entonces, cuando yo no logro demostrar estas afectaciones, estas ilegalidades, porque les decía en la clase pasada, se ha considerado que los jueces de distrito no violan derechos humanos, porque si el amparo es para proteger y vigilar que se cumplan los derechos humanos, pues el órgano resolutor pues no puede violar derechos humanos. No comparto ese criterio, aunque tomémoslo en cuenta, porque cuando yo hago el agravio tengo que demostrar que hubo transgresiones a la ley de amparo o a la jurisprudencia, ¿sí? Yo sigo haciéndolo y digo, como se violó esto en la ley de amparo y se violó la jurisprudencia, en estricto sentido hubo una afectación al derecho humano tal, ¿no? Donde se demostró o se demuestra que
fueron desatendidos esos principios constitucionales, esas formalidades, esos derechos ahí reconocidos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que hagamos valer o demostremos como objetivo que precisamente hay esos vicios, que demostremos que hay irregularidades, que hay imprecisiones, malas apreciaciones, ¿no? en la sentencia o en la resolución. Por su parte, los agravios inoperantes señalan que es a falta de eficacia en la consecución de un propósito o fin, ¿no? Y yo les he dicho, a lo mejor hasta manera de broma, lo peor que le puede pasar al abogado litigante pues, es que se los consideren inoperantes. Digo, ya si dice infundados, pues bueno, quiere decir que no comparte tu criterio el juzgador, pero si te dice que son inoperantes, pues es un tanto penoso, porque justamente pues no se logró el objetivo del argumento, o sea, ni siquiera de si tienes o no la razón, o sea, ni siquiera hay una eficacia para demostrar que hay una mala apreciación de la ley o una mala aplicación de la misma, ¿no? Entonces, la actualización, los agravios inoperantes, es decir, es una actualización de un impedimento técnico, o sea, esto es falta de técnica en el litigio, que imposibilite el examen del planteamiento efectuado, que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte, ¿no? Entonces, a veces, dentro de esos considerandos, pues, hay argumentos que van específicamente no para el quejoso, sino a lo mejor para la autoridad responsable, ¿no? Entonces, si yo genero un argumento cuando esa parte no iba dirigida a mí como quejoso, pues también va a ser un impedimento técnico para la autoridad para contestarme si tengo o no la razón. Simplemente dirá que es pues inoperante. También es cuando de la omisión de la expresión del agravio referido a la cuestión debatida, ¿sí? Es decir, hay una parte en la que pues simplemente no viertes un argumento, ¿no? un agravio en materia de justamente de medios de impugnación. Entonces, cuando hay esta omisión o falta de decir algo de tu parte, pues les decía, el juzgador pues no va a tener ni siquiera causa de pedir. Entonces, y si no es una materia de suplencia en la queja, pues entonces adiós. De su formulación también, en estos agravios cuando se consideran inoperantes, de su formación material incorrecta por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, y estas pues pueden ser las siguientes: cuando no controvierte de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia, al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo. Acuérdense que hay dos tipos de litis. La litis, digamos que de origen, la litis de la autoridad responsable y el acto reclamado, ¿sí? Y la litis constitucional. Cuando yo presento una denuncia, una demanda, ¿sí? Pues yo planteo ahí mis pretensiones. Cuando me contestan la demanda o contestan mi denuncia, o en este caso la querella o lo que corresponda en la materia que sea, pues la autoridad ordinaria, es decir, los jueces de primera instancia, los tribunales locales, pues ahí van a centrar la litis, ¿no? Digamos que tenemos el argumento A contra el argumento B. Si fuera una de paternidad, dice él es el padre, y el otro dice yo no soy el padre, ¿no? Entonces la litis está en demostrar quiénes, si tienen o no, o quién tiene la razón, si es padre o no es el padre, ¿no? Cuando yo demando alimentos, si tiene derecho a alimentos o no los tiene, y en qué porcentaje, ¿no? Entonces, cuando me contestan, ahí se va a plantear la litis, independientemente de que en esa materia se decrete una pensión alimenticia provisional, ¿no? Para cuidar el interés superior del menor. Entonces, esa es la litis, digamos, en la jurisdicción ordinaria. Cuando yo llego a las instancias constitucionales, la litis se va a plantear de mis conceptos de violación de la demanda de amparo y de los informes de la autoridad. Ahí se centra la litis, y en este caso sería litis constitucional.
¿Qué es un punto técnico importante? Que yo no puedo variar la litis. Es decir, si yo nunca, en sede de primera instancia, nunca referí un argumento que lo pretendo introducir como novedoso a la litis constitucional, o sea, ahí sí ya me desplayo y digo que es incorrecto o es fundado una situación, es cierto o es falso. ¿Sí? Si yo nunca me pronuncié en sede local, entonces variar esa litis o introducir argumentos novedosos también irán encaminados a que se declaren inoperantes. O sea, yo no puedo, por eso siempre les he dicho, aquí es donde cobra relevancia lo que les he dicho, siempre vayan desde la primera audiencia en materia que sea, ¿sí? Desde ese momento vayan introduciendo sus argumentos de constitucionalidad. Sé que estarán pensando, pues ¿para qué lo hago si finalmente el juez local pues no puede hacer un pronunciamiento o una declaratoria de inconstitucionalidad? Finalmente hay un control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces, es cierto que el juez local pues tiene que estar apegado a lo que dice la Constitución y los tratados internacionales. Inclusive a nivel internacional pues se dice que los jueces todos son interamericanos, o sea, todos deben de velar por el cumplimiento de lo que dice la Convención. Lo mismo en la constitucionalidad. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben respetar, promover y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Ahí está la obligación de que también pueden hacer, aunque sea difuso, este control constitucional y convencional. Entonces, considero que siempre, desde el inicio, se tiene que, pues de esa manera, llevar a cabo nuestros argumentos, siempre planteando desde el inicio estas cuestiones constitucionales. De tal forma que cuando yo llego a sede constitucional, pues yo no esté planteando cosas novedosas, sino que desde el principio le dije al juez, esta norma que tú me aplicas es inconstitucional, por ejemplo, ¿no? Independientemente que lleguemos al juicio de amparo y ahí ya lo planteemos ya como el medio idóneo, que es el juicio de amparo, para ver estas cuestiones de normas que son consideradas inconstitucionales. Tercero, en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento al omitir patenizar que se hubiese dejado sin defensa recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia. Entonces, si yo soy omiso en hacer verle al juez que el quejoso estaba sin defensa, ¿sí? Y el impacto, y esta es la parte más importante, o sea, no solamente no tuvo un abogado técnico, no tuvo un abogado que realmente le defendiera, ¿no? En materia penal, por ejemplo, sino cuál fue el impacto que eso trajo como consecuencia en la sentencia. Porque si yo logro demostrar que si él hubiese sido un abogado técnico, que sí conociera el sistema penal acusatorio, por ejemplo, entonces pudo haber pedido un traductor o un intérprete a su cliente, que es una persona que, si bien habla bien el español, pues resulta que era indígena, ¿no? Resulta que el abogado le dijo que no era importante que dijera que él es de una nacionalidad distinta a la mexicana, ¿no? Si está detenido en México. Entonces, si nosotros logramos demostrar ello y logramos demostrar que si eso hubiese pasado, el sentido de la sentencia no iba a ser condenatoria o la vinculación a proceso no lo iban a vincular a proceso, entonces pues tengo que decírselo al juez, ¿no? Yo no debo ser omiso, y vuelvo a repetir, aunque se escuche tedioso y de alguna manera un tanto burdo, es mejor que sobre y no que falte. Con ello no estoy diciendo que se valga o que sea válido o que sea de trascendencia que nosotros estemos haciendo pues o llenando de paja nuestro documento, ¿no? Transcribir jurisprudencias por transcribirlas sin decir para qué me sirven, por qué son aplicables al caso, también va a ir encaminado a decir que son inoperantes, o sea, ni siquiera nos van a contestar. Entonces, sí, en cuanto a exhaustividad de poder argumentar en contra de la sentencia o la resolución que estoy generando ese agravio, ¿no? Cuarto, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen del fondo, como puede ser cuando desatiende la naturaleza de la revisión. ¿Y qué es la revisión?
por ejemplo, ¿no? Este es la última oración. Pues justamente el medio de impugnación que va a hacerle ver al Tribunal Colegiado de Circuito por qué la resolución del juez de distrito transgrede la ley de amparo, los requisitos de admisibilidad, por ejemplo, los requisitos para conceder una suspensión definitiva, ¿sí?, del acto reclamado, y por qué si hubiese tomado en consideración las jurisprudencias que yo invoqué, pues pudo haber tenido una resolución distinta, ¿no? Entonces, si yo me salgo de esa naturaleza y ahí le empiezo a decir, no, pues fíjate que fue una detención ilegal, y se violaron mis derechos humanos, vuelvo a hacer todo un argumento como si estuviera ante el juez de control. Pues el tribunal colegiado me va a decir, a ver, la revisión es que yo revise lo que hizo el juez de distrito. Si tú no planteaste eso desde el inicio, aquí no se trata de venir o de tratar de sorprender a la autoridad con argumentos que pues están encaminados a demostrar otra cosa, ¿sí? No lo que se está advirtiendo en el primer concepto de violación, que fue declarado infundado y que por lo tanto se te negó la justicia y protección del Poder Judicial Federal, ¿no? En ese sentido, la segunda sala, en la jurisprudencia con registro 166031, señaló agravios inoperantes en la revisión son aquellos en los que se produce un impedimento técnico que imposibilita el examen del planteamiento que contiene. O sea, todo lo que acabo de explicar acá, de estos puntos, está contenido en esta jurisprudencia. De ahí fue donde la saqué esta explicación. Entonces, para que ustedes la tengan y puedan ver la fuente original de la misma. Entonces, ¿qué es la materia de análisis en estos medios de impugnación? Entonces, podemos ver que la materia de análisis puede ser la sentencia dictada en audiencia constitucional, las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de amparo, ¿sí?, cuando, por ejemplo, se quedó sin defensa el recurrente, como lo he explicado. Dice, solo a las pruebas que se hubiesen rendido ante el juez de amparo. Si se logró presentar en el juicio de amparo esas pruebas, son las que van a tomar en consideración en el recurso. Ninguna otra, ninguna cuestión distinta a ese expediente, ¿no? Con sus excepciones, como son precisamente las pruebas supervenientes. O sea, si no tenías conocimiento, tú no sabías que existía, si no estaban a tu alcance hasta este momento, pues bueno, le puedes decir precisamente al tribunal colegiado, a ver, no vengo a sorprenderte ni mucho menos, pero aquí está la fecha en que a mí me entregan esta prueba, yo la desconocía, no tenía conocimiento de su existencia, lo que fuera, ¿no? Entonces, para estos agravios que se pueden llegar a considerar inoperantes, y es importante analizar para que no nos suceda, tenemos que, cuando hacemos planteamientos ajenos a la sentencia, ¿sí?, insuficientes al atacar cuestiones accesorias o dirigidas a combatir solo un argumento de los diversos independientes que la sustentan. Este segundo es muy importante. Si cuando me contesta que es infundado mi argumento para decir que la prueba fue ilegal, ¿sí?, en cualquier materia, y yo solamente contesto o ataco solamente uno de los argumentos que él dio, entonces también serán insuficientes y declarados inoperantes. Considerando ese concepto donde me contestan, ¿sí?, todos los argumentos los tengo que atacar, porque si él, para sostener la sentencia, me dio 4 elementos y yo solamente ataco uno, entonces seguramente podrá seguir de pie esa sentencia. Tengo que atacar los 4 argumentos que ha dado para decir por qué es infundado mi concepto de violación en cuanto a la ilegalidad de una prueba, ¿no? Entonces siempre se tienen que atacar todos los argumentos que ha dado para decirme si tengo o no la razón. Cuando son reiterativos, ¿no?, es muy común ver en los agravios en esta materia o en los conceptos de violación en los juicios de amparo, que pues se tiene una idea
y la repites en todos los conceptos de violación o en todos los agravios, ¿no? Yo creo que eso lo que aquí se está diciendo, lo que va a traer como consecuencia es que justamente lo advierta el juzgador y diga, ¿sabes qué? Esto ya me lo dijiste en el 1, en el 5, en el 7 y en el 9. Entonces te los acumulo y te digo que todos estos son inoperantes porque estás reiterando, estás abundando, estás insistiendo, ¿sí?, en lo mismo, ¿sí?, y estás ignorando a lo mejor lo que resolvió el juez. Ya lo que te sucedió antes de eso, olvídalo. Aquí es qué dijo el juez de distrito, y eso es lo que hay que atacar. Lo que dijo el juez de origen, eso olvídate, ¿sí? Olvídate, porque aquí tienes que decir, a lo mejor el juez de distrito omitió tomar en consideración lo que dijo el juez de origen, que eso sería otra cosa. Pero aquí el primero que voy a atacar es al juez resolutor. Cuando los argumentos, o en este caso los enunciados, para que se declaren inoperantes no son idóneos para controvertir la consideración que rige la sentencia, ¿no? Es decir, si yo te estoy diciendo que hay jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tú me dices que tienes una jurisprudencia de un tribunal colegiado, y ni siquiera de este circuito, pues va a ser no idóneo, ¿no? No es idóneo para demostrar justamente la aplicabilidad o no de esa sentencia, ¿no? En cambio, si tienes dos jurisprudencias, la que invoca el juez de distrito es de un tribunal colegiado que no corresponde a este circuito, y tú traes una que sí, bueno, entonces eso sería idóneo para demostrar que el juez al momento de resolver lo hizo equivocadamente, ¿no? Entonces, desde ese sentido. Bien, no sé si hasta aquí alguna duda, jóvenes. De acuerdo. Gracias. Bien, entonces comencemos con el recurso de revisión. Les decía que el recurso de revisión, ¿sí?, está en el 80. A partir del 81 nos van a decir de la ley de amparo, ¿sí?, en qué procede el recurso de revisión. Y tenemos dos posibilidades. La primera, en amparo indirecto, ¿sí? En amparo indirecto, la revisión procederá contra las siguientes resoluciones. La primera, las que concedan o nieguen la suspensión definitiva. Aquí pongan mucho cuidado porque a veces no sabe si es queja o revisión, ¿no? Cuando es suspensión definitiva, es revisión. Cuando es la suspensión provisional, es queja. Pero como en la ley de amparo primero viene la de revisión, nos vamos con la finta, ¿sí? Entonces es muy, muy importante tenerlo muy claro para no equivocarnos. En su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Acuérdense que en las audiencias incidentales pues muchas veces se acuerdan los escritos pues de las partes o algunas cuestiones ahí planteadas. Entonces, cuando yo presento el recurso de revisión, tengo que atacar la resolución donde me niegan la suspensión definitiva y todos los acuerdos pronunciados en ella misma, ¿no? Digo, si no me generan un agravio, pues bueno, no hay necesidad, pero si parte de esos acuerdos van encaminados al sentido de la resolución de la suspensión, pues yo consideraría muy importante también atacarlos. Segundo, procede el recurso de revisión en amparo indirecto las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, ¿sí? Si ya me consideran la suspensión definitiva y posterior a eso viene alguna modificación, revocación o algo en ese sentido, también procede el recurso de revisión. O las que nieguen la revocación o modificación de esos autos. A lo mejor viene alguna de las partes, promueve precisamente a efecto de que se modifique por imprecisiones, por falta de, o por errores humanos o aritméticos. Bueno, pues también si la otra parte no está de acuerdo, pues podrá interponer este recurso. En su caso deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente, de la misma manera. Las que decidan, la tercera, el incidente de reposición de constancias de autos. Nosotros en la clase pasada
analizamos precisamente que uno de los incidentes que hay en la ley de amparo, pues es la reposición de constancias de autos, ¿no? Entonces, lo que se decide en ese incidente, si nos afecta alguna transgresión a nuestra esfera, entonces podemos interponer este recurso de revisión. Las que declaren, sería la cuarta, el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Acuérdense que hay dos momentos. Cuando presento mi demanda, ¿sí? Hay un análisis previo para decir precisamente si es admisible o no, si hay causales de sobreseimiento o improcedencia, si hay causales de improcedencia que traigan un sobreseimiento. Entonces, si posterior a esta admisión vienen los informes de la autoridad responsable y ahí se advierte una causal de improcedencia que me vaya a sobreseer, ¿sí? O cualquier causa de sobreseimiento antes de la audiencia constitucional, entonces ahí me van a sobreseer esa resolución, procede el recurso de revisión. Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. Hay dos audiencias, la audiencia incidental, que es en el incidente de la suspensión, y hay una audiencia constitucional, que es en el expediente principal, ¿sí? La primera, la incidental, es donde me van a decir si me conceden o no la suspensión, y la otra es me van a decir tienes o no la razón, hay violación a derechos humanos o no. Entonces, contra la sentencia que emite el juez de distrito y me dice no te concedo la protección y justicia federal, entonces procede la revisión. Segunda hipótesis, en amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Acuérdense que el amparo directo lo resuelve el Tribunal Colegiado de Circuito, ¿sí? En la estructura del Poder Judicial Federal, el Tribunal Colegiado de Circuito es una mini Suprema Corte, ¿sí? O sea, la Suprema Corte ha delegado en los tribunales colegiados de circuito que sean sus representantes en cada circuito, ¿sí? De tal manera que lo que decidan en amparo directo, ¿sí? En la práctica sabemos que es lo último que va a pasar. Con las excepciones que aquí se plantean, ¿sí? Precisamente que en este caso, si yo advierto que hay una interpretación directa de la Constitución o de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, ¿sí? O sea, si el propio tribunal, a lo mejor sin pedirlo, hizo un pronunciamiento o una interpretación directa de un precepto de ellos, entonces, y yo no estoy de acuerdo, cualquiera de las partes, puedo ir a la revisión. Si yo hice planteamientos de inconstitucionalidad, ¿sí? Y no se fueron contestados, o sea, fue omiso el tribunal colegiado, nunca me dijo si sí o no tenía la razón, entonces esa es otra hipótesis por la que yo pudiera intentar el recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y aquí ponen una traba para estas dos posibilidades, que ese criterio sea de importancia y trascendencia, ¿no? ¿Y quién lo va a disponer? La Suprema Corte. Entonces aquí realmente es difícil llegar a la Suprema Corte, no imposible, por supuesto que no. Lo cierto es que los tribunales colegiados, en los dos que he tenido oportunidad de trabajar, me he dado cuenta y el estudio que he hecho de resoluciones y sentencias que emiten los colegiados en las versiones públicas, pues me he percatado que son muy meticulosos, que son muy cuidadosos
En si hay jurisprudencia, ese va a ser el sentido de su sentencia o resolución. O sea, jurisprudencia obviamente de la Suprema Corte, también de los plenos, hay que decir. Entonces, si hay jurisprudencia, esa es su línea. O sea, difícilmente, aunque sí lo he visto en la práctica, en uno de ellos en los que trabajé, los magistrados, pues en una postura muy defensora de los derechos humanos, se desapartaron, no desaplicaron, es muy importante esta parte técnica, de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para evitar precisamente que sean sancionados, lo que ellos hacen es, a ver, si conocemos nosotros magistrados del tribunal esta jurisprudencia que dice esto, ¿no? Que en la exposición de los argumentos en la sesión el ministro dijo esto, o sea, no es por desconocimiento, porque no sé si han visto recientemente los los comunicados del Consejo de la Judicatura Federal, donde han suspendido a jueces y magistrados por pues justamente transgredir, ¿no? La disciplina o los criterios, ¿no? Y recuerdo el de un juez, es público, por eso se menciona, donde es destituido temporalmente, inhabilitado temporalmente con la mitad del goce de su sueldo por notoria ineptitud. Para ellos esa notoria ineptitud fue desaplicar una jurisprudencia, o sea, pasarla por alto. O sea, el juez de distrito dijo, pues esta tesis pareciera que no existe, ¿no? Entonces, para el Consejo de la Judicatura es esto, notoria ineptitud. Por eso yo les he compartido que algo que no puede suceder, digo, y esto también no solo es para los litigantes, para los que están en un órgano jurisdiccional, o están trabajando ya, o estuvieron, o intentan regresar, algo que no puede suceder en un órgano federal es que no apliques o no menciones la jurisprudencia existente sobre los temas que estás abordando, ¿no? Entonces, eso ha sido de siempre. Digo, ahora el Consejo de la Judicatura, pues pues a lo mejor en un papel bastante fuerte, contundente y pues muy exigente en la disciplina, pues ha tomado todos estos criterios ya establecidos previamente y pues lo que está haciendo es inhabilitar o destituir, ¿no? Entonces creo que eso es totalmente importante, loable, para mejorar la justicia, ¿no? Creo que si bien una de las instituciones mayormente legitimadas en nuestro país es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus tribunales y sus juzgados, pues las oportunidades que yo he tenido de trabajar en estos órganos, yo puedo afirmar que no hay corrupción, pero bueno, no puedo hablar de donde no he estado y de unos pues niveles tan altos como son la Suprema Corte, ¿no? Y lo digo precisamente por la salida de uno de los ministros. Históricamente nunca había sucedido, ¿no? Y que fuera justamente pues tachado este ministro Medina pues de actos de corrupción, ¿no? Entonces esa parte yo tampoco puedo pues afirmar algo. Ahí está la investigación, ahí está el tema. Entonces creo yo que es un papel muy importante el que está jugando hoy el Consejo de la Judicatura. No puedo decir lo mismo sobre los criterios ya con los que inicié la clase de esos acuerdos donde suspenden plazos y solamente para a consideración de ellos algunos asuntos son urgentes, otros no. Entonces no puedo tampoco pasar por alto pues algunas decisiones, ¿no? Que se han tomado jurisdiccionalmente hablando, pues a lo mejor hasta por tintes políticos, ¿no? Y hay que decirlo, porque hoy creo que la división de poderes en nuestro país hoy pues se ve un tanto cuestionada, ¿no? Creo que nadie tiene la verdad absoluta, pero hay cosas que se antojan para unas decisiones distintas a las tomadas, ¿no? Y creo que a veces
la voluntad de ellos, pues así es, y creo que lo que debe regir este país pues debe ser el Estado del Derecho, respetar la Constitución y los tratados internacionales, y pues no dejarse influenciar por la parte política, porque entonces desnaturaliza la división de poderes, y entonces pareciera que hoy en nuestro país pues estamos ante un poder, ¿no? Autoritario y tipo monárquico, ¿no? Creo que la división de poderes es fundamental para una sociedad democrática y para el Estado de Derecho. Creo que algunas intenciones del actual gobierno son buenas, pero creo yo que hay cosas que salen más allá de la norma, y pues debe de ser subsanado y reparado, ¿no? Como toda violación a derechos humanos. El artículo 82 de la ley de amparo establece que la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión, y esta revisión adhesiva que le conocemos, pues lo que tienen que hacer, o los objetivos que persigue, es fortalecer, ¿sí?, la resolución, y dice, no, mira, el juez sí tuvo la razón, sí hizo bien en ocupar estos fundamentos, esta jurisprudencia, todo lo que corresponde. O sea, tú vas a reforzar esa resolución o sentencia, ¿no? El plazo para ello son 5 días a partir de que surta efecto su notificación, y también debe de señalar como tal pues agravios correspondientes en el sentido no literal de la palabra, sino a lo mejor no solo fortalecer la resolución o la sentencia, sino desvirtuar. Desde ahí de irle diciendo al colegiado, mira, debes de declararle inoperantes o infundados sus agravios por esta razón, para que pues sea más fácil para la autoridad percatarse de esas situaciones, ¿no? El artículo 83 establece que es competencia de la Suprema Corte para conocer el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando la sentencia se establezca la interpretación directa, lo que dice precisamente el párrafo anterior del artículo 81, se vuelve a repetir casi literal en el 83, y bueno, señala que en el Pleno de la Suprema Corte, mediante acuerdos generales, distribuirá entre la sala los asuntos de su competencia, o remitirá a los tribunales colegiados los que conforman los referidos acuerdos la propia Corte determine. Me ha tocado ver, no fueron más de 2 veces, pues que a consideración del tribunal colegiado, pues el asunto era de relevancia y trascendencia para el país, entonces se remite a la Suprema Corte. La Suprema Corte dice, no, de eso yo ya me he pronunciado en un acuerdo general donde digo que es de trascendencia e importancia, por lo tanto se lo regresa al colegiado y que él resuelva conforme a derecho, ¿no? Entonces también es importante pues tomarlo en consideración. El 84, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Y este artículo es muy, muy importante porque pues pasa como en todo y en todas las materias, si no está expresamente establecido, entonces no procede, ¿no? Entonces aquí el 84 de la ley de amparo dice, bueno, si no está previsto en los artículos anteriores, pues entonces pues debes de darle un recurso, ¿no?, al quejoso para que pues plantee sus agravios, y entonces este 84 nos da esa posibilidad de que todos los que no estén previstos procederá a la revisión, y los competentes será el tribunal colegiado. El 85, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que un amparo en revisión por sus características especiales deba ser de su conocimiento, lo atraerá. Y esta es, si ponemos en el examen cuál es la facultad de atracción de la Suprema Corte, pues podrán, en los recursos de revisión, el artículo 85 pues establece que si es un tema que considere por características especiales, pues lo atraerá. Y esto no solo es tratándose de recurso de revisión,
en todos los amparos indirectos, en todos los amparos directos. O sea, la Suprema Corte, en el momento que decida que es un asunto de importancia o trascendencia, lo va a traer. Esa facultad de atracción siempre la ha tenido. Recuerden que la Suprema Corte crea los juzgados de distrito en un primer momento, ¿sí? O sea, se crea la Suprema Corte y lo primero que crean son juzgados de distrito para que se desahogue la carga de trabajo que tenía, ¿no? Entonces los juzgados de distrito tienen esa competencia de los amparos indirectos que la Suprema Corte en cualquier momento los atrae. Lo mismo en el recurso de revisión o cuando pone a los tribunales colegiados como una mini corte en cada circuito, entonces, pero nunca pierde esa facultad de atracción, ¿no? El tribunal colegiado podrá solicitar, cuando lo considere, la facultad de atracción, como yo se los he dicho. Llega un asunto y considera que es importante o trascendente y dice, pues sabes qué, Suprema Corte, a consideración del tribunal, creemos que es un asunto de esta naturaleza, pues atráelo, ¿no? Entonces también sucede. El 86, recurso de revisión, se interpondrá en el plazo de 10 días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida, ¿no? Y esto es importante porque ahí es donde pues la autoridad, en este caso juez de distrito o tribunal colegiado en los casos previstos, pues va a remitir precisamente las constancias al superior para que pueda conocer del recurso. O sea, ¿quién va a en un primer momento admitir nuestro recurso para darle trámite? Pues es el propio juzgado de distrito o el propio tribunal colegiado. Las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión, dice el 87, contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas. Tratándose de amparo contra normas generales, podrán hacerlo los titulares de los órganos del Estado a los que se encomiende su emisión o promulgación, ¿no? Entonces aquí, de entrada, las autoridades responsables pueden interponer revisión, ¿no? Tratándose de amparo contra normas generales, pues lo hará precisamente los titulares que lo emitieron o promulgaron, ¿no? Aquí normalmente vemos al gobernador tratándose de los estados, ¿no? Las autoridades judiciales o jurisdiccionales carecen de legitimación para recurrir las sentencias que declaren la inconstitucionalidad del acto reclamado cuando éste se hubiera emitido en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Pues bueno, tratándose precisamente de declaratorias de inconstitucionalidad, pues ahí, no procede el amparo indirecto, ¿sí? Contra cuestiones de constitucionales como tal, ¿sí? Ni contra la jurisprudencia de la Suprema Corte. Entonces, cuando haya declaratorias de inconstitucionalidad, pues las autoridades, cuando son autoridades responsables judiciales o jurisdiccionales, pues no podrán recurrir estas declaratorias, ¿no? O sea, si el tribunal colegiado de circuito declara inconstitucional una norma, no puede venir la sala, en este caso sala del Tribunal Superior de Justicia, a interponer revisión para decir que estuvo mal esa interpretación, ¿no? Una cuestión de cuidar precisamente al tribunal colegiado, ¿no? Por esa potestad que le ha brindado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos precisamente de ser su mini corte en los circuitos, ¿no? El 88 nos establece que el recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el que se expresarán los agravios que cause la resolución impugnada. Si el recurso se interpone en contra de una resolución dictada en amparo directo, el recurrente deberá transcribir textualmente la parte de la sentencia que contenga un pronunciamiento sobre constitucionalidad de normas generales o establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de un derecho humano reconocido internacionalmente, ¿no? Esta parte de la transcripción es muy importante porque hay veces que se interpone el recurso de revisión, el tribunal colegiado te dice no procede porque no cumple los requisitos establecidos en el 88, como lo es, por ejemplo, transcribir textualmente en qué parte el tribunal colegiado hizo este pronunciamiento sobre la constitucionalidad o estas omisiones, ¿no? Por parte del mismo.
En caso de que el escrito de expresión de agravio se presente en forma impresa, el recurrente deberá exhibir una copia del mismo. Y esto porque el recurso de revisión se puede interponer vía electrónica, ¿no? O sea, esa parte es muy importante para, para tomarlo en consideración. Aquí dice al inicio por escrito, pero no olvidemos precisamente toda la parte del amparo en línea y los recursos en línea, ¿no? Para los efectos establecidos. José René Morales. Bienvenido, José René. Y continuamos. Entonces decía que esta transcripción textual de la sentencia donde se hace este pronunciamiento o se demuestra que no hay este pronunciamiento, pues es importante. Esta exigencia no será necesaria en los casos en que el recurso se presente en forma electrónica, ¿no? Como lo decía hace rato. Cuando no se haga la transcripción a que se refiere el párrafo primero o no exhiban las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al recurrente para que en el plazo de 3 días lo haga. Si no lo hiciere, se tendrá por no interpuesto el recurso, salvo que se afecte el recurrente por actos restrictivos de la libertad. Se trate de menores o incapaces o se afecten derechos agrarios de núcleos de población ejidal, ejidatarios o comuneros en lo individual, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio en los que el órgano jurisdiccional expedirá las copias correspondientes, ¿no? Que este último párrafo, pues precisamente, pues son los que establece la propia ley de amparo para los efectos de la suplencia de la queja, ¿no? Esta parte donde señala que o que se demuestre pobreza o marginación, pues está pues casi en chino poder demostrarla, ¿no? Porque precisamente cuál sería la prueba idónea para decir que soy pobre o que vivo en la marginación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en materia de fianzas, ¿no? Para que se te conceda la suspensión del acto reclamado, pues yo lo que aconsejo siempre es aportar constancias donde se demuestra tu ingreso, ¿no? Entonces decirle a lo mejor, ¿sabes qué? Aquí está mi cheque, yo gano tanto, entonces no me vayas a poner una fianza pues mayor a ese sueldo, porque entonces mi familia se queda sin comer, ¿no? Entonces es una forma de litigio estratégico que se debe hacer, porque si no te ponen la común, ¿no? Y entonces te piden 6, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Es a discreción del órgano jurisdiccional. Entonces sí atendemos a que todas las pruebas se admiten en materia de amparo, con sus excepciones, pues entonces pues yo no le veo inconveniente a anexar a tu demanda, al solicitar la suspensión del acto, pues justamente esa situación, ¿no? Para los efectos. El 89, interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de agravios, el órgano jurisdiccional por conducto del cual se hubiere presentado la distribuirá entre las partes. Estas copias del escrito de agravios pues también son muy importantes, porque si no te van a requerir diciendo que pues faltan copias, ¿no? Insisto, creo que no es para requerir, pero bueno, por eso, y perdón la redundancia, me gusta el juicio de amparo en línea, porque ahí te olvidas de todas estas formalidades, ¿no? Como el número de copias. O sea, me falta una copia, entonces pues me requieres y me retardas 3 días el asunto, ¿no? Creo que ahí es un tanto desproporcional, pero bueno. Tratándose de resoluciones relativas a la suspensión definitiva, el expediente original del incidente de suspensión deberá remitirse dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente. Y la integración debida del expediente es que ya precisamente se le notificó a las partes, ya hay constancia de ello y ya se remite, porque si se remite, se resuelve y el resto de las partes no tuvo conocimiento, pues puede haber ahí un tema de falta de certeza, seguridad y defensa, ¿no? Tratándose del interpuesto por vía electrónica, se enviará el expediente electrónico. Entonces, de lo que les decía, pues ya en los juzgados y tribunales todo está en electrónico absolutamente, ¿no? Entonces, pues si tú interpones el recurso en vía electrónica,
pues entonces lo que hará el órgano jurisdiccional será remitir precisamente el expediente electrónico, ¿no? Y esto es lo que les decía, es importante que, derivado de la contingencia, todos aquellos casos que no se consideren urgentes, pero tú lo promoviste vía electrónica, les compartía mi experiencia, decirle, oye, pues si todo lo estamos haciendo electrónico, ¿cuál es el problema en que continúe la secuela procesal de mi asunto, ¿no? Aquí no, si las restricciones de estos acuerdos circulares es para que no haya contagios por COVID-19, pues aquí nadie se va a contagiar por agarrar su computadora y ver un tema, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva. El presidente del órgano jurisdiccional, según corresponda, dentro de los 3 días siguientes a su recepción, calificará la procedencia del recurso y lo admitirá o desechará, ¿no? En este caso, si es de juez de distrito, pues el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito; si es contra el Tribunal Colegiado, pues el presidente de la Suprema Corte de la Nación, que les he explicado que estos presidentes son los que llevan el trámite de los asuntos, es decir, tanto él como el secretario de acuerdos se vuelve precisamente el órgano de trámite, ¿no? Toda promoción que llegue, el secretario de acuerdos le dará cuenta al presidente y acordarán lo conducente. Hay resoluciones que por su propia naturaleza, a criterio del magistrado presidente, dice, ¿sabes qué? Va a ser por pleno. Entonces ya le da cuenta a los otros 2 magistrados de la decisión tomada y ya será un acuerdo plenario, ¿no? ¿Qué es esto? Donde todos justamente van a votar el tema en específico. El artículo 93 señala que al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes, y son al menos 6 reglas. La primera: si quien recurre es el quejoso, examinará en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento. Acuérdense que las causales de improcedencia que nos lleven a un sobreseimiento son de especial y previo pronunciamiento, es decir, no hay necesidad de entrar al estudio de fondos y resulta que se demostró que es extemporánea, por ejemplo, la demanda de amparo, ¿no? O el recurso, como corresponda. Si quien recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará en primer término los agravios en contra de la omisión o negativa de decretar el sobreseimiento. Lo mismo. Para los efectos de las fracciones 1 y 2, podrá examinar de oficio y, en su caso, decretar la actualización de causales de improcedencia. Las causales de improcedencia son oficiosas. Si el tribunal colegiado, al revisar el asunto, advierte que a lo mejor sin planteamiento de las partes hay una causal, pues entonces la decretará así y desechará el tema. Si encontrare que por acción o omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido el resultado del fallo. Y estas reglas al procedimiento, pues no es otra cosa que se haya respetado el trámite y la secuela procesal conforme a la ley de amparo. Si hubo una omisión o una transgresión a estas reglas, pues entonces también será motivo de agravio y el órgano jurisdiccional que lo revise, pues lo tomará en consideración. En ese orden de prelación. Si quien recurre es el quejoso, examinará los demás agravios. Si estima que son fundados, revocará la sentencia recurrida y dictará la que corresponda. Aquí, en materia de revisión, no hay reenvío, lo que llamamos así. ¿Qué es esto? No te lo voy a regresar, tribunal colegiado, si fuera la Suprema Corte, o juez de distrito, si es el tribunal colegiado, para que lo compongas por tema de motivación y fundamentación. Aquí es una gran ventaja. Si está mal, se revoca y se dicta, se asume nuevamente la jurisdicción o se reasume jurisdicción, porque digamos que la jurisdicción es nata, entonces pues lo resuelve, no necesitas reenviárselo nuevamente para que lo haga. Por eso se resiste a que cuando se resuelven amparos, la autoridad responsable local pues dice, a ver, yo no tengo la competencia o la jurisdicción original, yo no soy juez de control, juez de juicio, dicen algunos que defienden esta postura de los amparos para efectos. Dice, yo no lo puedo hacer porque yo solo reviso si está conforme a la Constitución.
Si no, y falta alguna exposición de motivos o fundamentos, se lo regreso para que lo haga. Digo, pues es que si no lo hizo en motivación y fundamentación, una violación expresa al 16, ya no tendrías que regresarlo, decir, ¿sabes qué? Aquí no tenemos la facultad para estarte supliendo la deficiencia, pues entonces está mal tu acto y adiós, ¿no? Porque ese reenvío a la autoridad local, pues trae transgresión. Entonces, en materia de recursos, no se lo va a regresar a la autoridad que se advierta estas ilegalidades o violaciones al proceso, sino que el tribunal o la Suprema Corte reasume jurisdicción y lo resuelve. Si quien recurre es la autoridad responsable, perdón, ya eso ya lo leí. Ya. La siguiente, solo tomará en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante la autoridad responsable, ¿no? Eso ya lo establecíamos anteriormente, en el sentido precisamente de pues que solo se tomarán en cuenta las pruebas pues que se admitieron en el juicio original. El 94 dice, la revisión adhesiva, el estudio de los agravios podrá hacerse en forma conjunta o separada, atendiendo a la prelación lógica que establece el artículo anterior, no necesita explicación. El 95, cuando la revisión concurra en materias que sean competencia de la Suprema Corte y de un tribunal colegiado, se estará a lo establecido en los acuerdos. Estos acuerdos son los que siempre van a dar línea, ¿no? Por ejemplo, ahora tengo conocimiento de que todas estas demandas de amparo, donde se está hablando de falta de atención de los hospitales o del personal por COVID-19, pues estos acuerdos, ¿no? Donde dicen ya los vamos a acumular. O sea, entonces lo que están haciendo algunos juzgados es admiten, suspenden de plano el acto reclamado y lo remiten para que ya posteriormente se acumulen y pueda haber un pronunciamiento de la Suprema Corte donde saque, y esto es por el número excesivo de amparos, pues la Suprema Corte va a resolver uno, que sea, va a emitir jurisprudencia y ya con eso pues está dando la línea para que resuelvan los juzgados y los tribunales conforme a esta situación, ¿no? Hay veces que por el gran cúmulo de asuntos lo que hacen es habilitar un juzgado o un tribunal o nombrar uno ad hoc para que resuelva a todos, ¿no? Eso también se estila. Cuando se trate de revisiones de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por tribunales colegiados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá únicamente sobre la constitucionalidad de la norma generada, lo mismo que decía el artículo, si no mal recuerdo, era el 81, fracción segunda, eso ya lo habíamos dicho, pero bueno, aquí lo vuelve a mencionar, ¿no? Sobre que solo se resolverá la constitucionalidad de las normas impugnadas o sobre la interpretación que se hizo del derecho que está en la Constitución o en los tratados internacionales. Bien, hasta aquí alguna duda sobre el recurso de revisión.